Que el Señor les bendiga. Damos comienzo. Cuando ya estamos pasados un par de minutitos, damos comienzo a un nuevo culto online de nuestra Iglesia Misionera Tiempo de Gracia. Hoy día, jueves 7 de mayo ya. Jueves 7 de mayo. Le damos gracias al Señor porque nos permite, nos da esta instancia de poder reunirnos en este lugar. Bueno, en el caso nuestro estamos desde la iglesia porque nos queda muy cerquita de casa, ya, así que venimos a este lugar, a la que es nuestra iglesia. Venimos para compartir un culto de alabanza, honra y gloria al Señor, un culto online, ya. Así que bendecimos y saludamos a cada uno de nuestros hermanos y amigos, quienes cada tarde de martes, jueves y sábado nos reunimos a través de esta plataforma de Facebook para poder compartir de las grandezas del Señor. Así que Dios les bendiga, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos de la familia Tiempo de Gracia, que el Señor les bendiga, un abrazo, esperamos que pueda usted adorar y bendecir al Señor y escuchar su palabra en esta tarde, y también extendemos, ¿cierto?, esta invitación y saludo, y les abrazamos a la distancia también a cada uno de nuestros hermanos y amigos quienes quizás no son de la iglesia, pero pertenecen a otra iglesia, o no tienen iglesia, pero están durante este tiempo escuchando la palabra del Señor a través de las redes sociales, o se encuentran, ¿cierto?, con que algún amigo comparte esta transmisión. Sea muy bienvenido. Creo que Dios provee los medios para alcanzarnos con sus brazos de amor y misericordia. Así como el buen pastor, Él es el buen pastor que recorre los montes, que recorre los cerros, las praderas, los acantilados, recorre buscando aquella oveja perdida, dejando a las 99 que ya están seguras, las deja en el redil y va por aquella que no ha alcanzado aún, aquella que se ha perdido. Así que esperamos que este buen pastor en esta tarde, que te llama con amor, que te llama con su misericordia, pueda alcanzarte y tú puedas oír la palabra del Señor también y permitir que Él venga, te cure, te levante, ¿ya? Así que Dios bendiga a cada uno. Estamos dando ya inicio a un nuevo culto. Son ya 2 meses que estamos transmitiendo de esta manera. Así que, bueno, creemos que en todo tiempo debemos honrar y alabar al Señor y darle gracias y seguir predicando. La iglesia no se detiene por nada, siempre lo decimos. La iglesia no se detiene, la iglesia avanza, la iglesia prevalece a pesar de las dificultades. Hasta que Cristo venga, la iglesia estará y permanecerá y será una luz en medio de la oscuridad. Amén. Hoy me acompaña mi hermana Yanis, ¿cierto?, en este lugar, así que para que salude a mis hermanos. Amén. Y luego también ella va a estar orando para dar inicio a este momento. Bueno, mis hermanos, los saludo en la paz del Señor. Que el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor por estar un día más con ustedes. Amén. En este hermoso culto que vamos a tener para la gloria y honra del Señor. Amén. Esperando que pueda gozarse junto con nosotros en este culto. Amén. Que su presencia pueda llegar a nuestras vidas. Amén. Porque es importante llenarse del Señor. Amén. De su presencia, que pueda venir a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y vamos a estar orando. Amén. Padre celestial, eterno de los cielos, en esta hora, Señor amado, clamamos ante ti, Padre celestial, para darte gracias, Señor amado, primeramente por un día más de vida, de salud que tú nos has concedido, Padre celestial. Oh Padre amado, en esta hora, Señor amado, te quiero pedir, Señor amado, por nuestras vidas, por la vida de mis hermanos, Señor amado. Oh Padre celestial, tú nos seas bendiciendo en este culto, Señor amado. Oh Padre celestial, que toda honra y toda gloria sea para ti, Señor amado. Bendice, Padre celestial, a nuestro pastor, Señor amado, quien va a exponer el tema, Señor amado, de hoy. Oh Padre celestial, que tu gracia sea llenándole, Señor amado, así también cada una de nuestras vidas. Amén. Oh Padre celestial, que tu presencia pueda descender en nuestras vidas, Señor amado. Oh Padre celestial, que podamos ser, Señor amado, llenados, Señor Padre celestial, mediante tu palabra, Señor amado. Oh Padre, que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor amado. Amén. Siempre es viva y eficaz, Señor amado.
Oh, gracias Padre Celestial porque vamos a dar comienzo a este culto, Señor amado. Tú nos estás bendiciendo a cada uno, Padre Celestial, ahí en sus hogares también, Padre Celestial. Bendice a nuestra familia, Señor amado. Bendice a cada uno quien va a ver este culto, Señor amado. Te ruego una bendición para sus vidas, Padre Celestial. En el dulce nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, que Dios bendiga a cada uno entonces de los que ya están sumándose a esta transmisión. Le invitamos a que pueda compartir este culto online, lo pueda compartir desde su muro, ¿cierto? Y en modo público, ojalá, para que más personas puedan escuchar y ver este culto que vamos a tener de alabanza y gloria para el Señor. Y con un tema muy importante hoy también, ¿ya? El cual es volviendo a la senda antigua. No sin antes quiero mencionar, ¿cierto? Voy a hablar un poquito de una noticia que se dio desde anoche y hoy en la mañana se ha estado compartiendo mucho. Entonces quiero aprovechar de hacer una aclaración con respecto a la noticia que salió de que el Seremi de Salud de la octava región se había levantado, ¿cierto?, esta prohibición de poder hacer cultos. Y se empezó a compartir, ¿cierto?, y a mencionar de que ya la iglesia podía retornar, podía hacer los cultos. Y yo sé que hay un deseo vivo en cada uno de nuestros hermanos, no solo en nuestra iglesia, en todo lugar. Muchos hermanos tienen ese deseo de que podamos pronto volver a los cultos, que pronto podamos volver a la iglesia, que pronto podamos reunirnos para alabar y bendecir al Señor. Yo sé que ese es el anhelo de cada uno de nosotros, no de unos pocos, de cada uno, ¿ya? Pero la aclaración es la siguiente. Hoy en la mañana tuvimos una reunión con el Seremi de Salud, ¿ya? Y él nos explicaba de qué es lo que se levantó, cuáles fueron las prohibiciones que se levantaron. Y resulta que la octava región es una de las regiones que tenía mayores prohibiciones desde que esta pandemia comenzó, ¿ya? Razones, una de ellas fue que varios de los brotes que se iniciaron en coronavirus fueron aquí en la octava región. Otra razón por la cual se prohibieron aglomeraciones de todo tipo, incluso religiosas, fue porque en la fecha que estas indicaciones se dieron, justo después venían una serie de celebraciones religiosas las cuales aglomeraban gran cantidad de gente. Entre ellas, el conocido 20 Chico, que se le llama, ¿cierto?, al 20 de marzo en Yumbel, que reúne aproximadamente 1 millón de personas, más otras actividades de gran cantidad de personas, multitudinarias, ¿ya? Entonces, mientras en otras regiones las prohibiciones no fueron tan estrictas, en la octava región sí se prohibió todo tipo de reuniones, no importando la cantidad de personas, todo se prohibió, creo que el 15 de marzo o más o menos en esa fecha, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hizo ahora? Solo se levantó la norma que prohibía totalmente la reunión de personas, ¿ya? Y nuestra región quedó, al igual que todas las regiones del país, con una prohibición de no reunirse más de 50 personas, ¿ya? No reunirse más de 50 personas. Y si se reúnen 50 personas, hacerlo con mascarilla, y con el distanciamiento social que se está pidiendo de 1,5 metros, ¿ya? De 1,5 metros entre personas y personas. Por lo tanto, si alguna iglesia quisiera hacer cultos, debe considerar estas medidas porque va a haber una fiscalización fuerte. ¿Cuáles son las medidas? Que no hayan más de 50 personas dentro de la iglesia y que entre hermanos haya un distanciamiento social de 1,5 metros, ¿ya? O sea, estamos hablando 1,5 metros a la izquierda, a la derecha, hacia adelante y hacia atrás, ¿ya? Y sabiendo que dentro de nuestras iglesias hay iglesias, templos que son de poco espacio, no son muy grandes, entonces
es complejo, es más complejo. No solo eso, sino que la mayor presión para que esto se cumpla, para que no hayan reuniones sociales ni de ningún tipo, ni religiosas, la están poniendo los vecinos. Entonces una iglesia, al querer hacer un culto, la mayor oposición y la va a encontrar primero en los vecinos. Los vecinos van a encarar y van a denunciar a esta iglesia. Eso ocurrió hace algunos días, creo que ayer o antes de ayer, con una misa que se había realizado en Santiago, con muy poquitas personas, creo que 6 personas habían. Sin embargo, los vecinos fueron y denunciaron y encararon al cura, quien estaba haciendo esta misa, ¿ya? Entonces es por esa razón de que esto está complejo. Estamos justo en un brote, estamos precisamente donde estamos en la fecha donde se espera el mayor brote, ya que se supone que se junta COVID-19 con la influenza y con todas las enfermedades que en este tiempo, producto del invierno, los fríos y las lluvias, aparecen, enfermedades respiratorias. Entonces este es el pic de la enfermedad, por lo cual no es pertinente reunirnos, ¿ya? El Seremi de Salud explicó que por orden nacional tuvieron que levantar, vuelvo a insistir, las prohibiciones más estrictas que habían sobre nuestra región las tuvieron que levantar. Entonces ahora estamos al igual que todo el país, pero no es que haya una autorización para ya reunirnos como iglesia. Es por eso que, bueno, igual probablemente alguna iglesia quiera hacerlo, quiera reunirse, y yo creo que si quieren hacerlo tienen que considerar estas cosas: el distanciamiento social, las mascarillas, el uso de gel, y todas las prohibiciones habidas por haber que van a regular esta situación. Entonces, frente a esto hemos determinado como iglesia, tiempo de gracia, seguir de la misma forma en la cual hemos venido trabajando desde antes que fuera esta prohibición. La verdad que nosotros como iglesia, antes que se diera la prohibición de hacer culto, nosotros ya habíamos dejado de hacer culto. Y vamos a continuar bajo esta misma forma hasta que estén todas las medidas, donde podamos reunirnos como iglesia en forma libre y también segura para la salud de nuestros hermanos, ¿ya? Donde sea seguro poder asistir al culto, seguro para nuestros adultos y seguro para nuestros niños, ¿ya? Entre tanto, seguimos trabajando como lo estamos haciendo a través de estos cultos online, ya predicando, trabajando. También estamos haciendo algunas predicaciones en la calle, no con gran cantidad de hermanos, ni al lado de más gente, sino que apartadito de la gente, pero predicando hacia los cerros, hacia los lugares donde hay personas. Estamos también predicando la palabra del Señor y además estamos haciendo un discipulado en línea, ¿ya? Así que tenemos trabajo y no vamos a arriesgarnos en una enfermedad compleja. Una cosa es la fe en el Señor, pero Dios también nos dio sabiduría para poder tomar decisiones y para hacer las cosas como corresponde hacerlas, ¿ya? Así que es por esa razón que como iglesia continuamos bajo la misma ordenanza que teníamos, ¿ya? Suspensión de culto hasta que todo esto por lo menos pase, este brote y todo lo demás, y ya podamos reunirnos nuevamente de forma segura, no teniendo conflicto con nuestros vecinos, ¿cierto? Ni arriesgando a la demás gente, ni arriesgándonos nosotros, sea también seguro para nuestra salud. Amén. Así que hago esta aclaración, puesto que desde anoche, ¿cierto?, muchos hermanos publicaban, ¿cierto?, porque se hizo, la verdad que los medios de comunicación toman una noticia y la expresan como quieren, y a veces en esa forma de expresarla se equivoca o la gente se equivoca. Así que hoy en la mañana tuvimos tempranito una reunión con el Seremi de Salud, y él nos comentaba de todo esto y nos daba también las indicaciones. Amén. Así que, bueno, que el Señor las bendiga y a aprovechar lo máximo el tiempo que Dios nos da para poder crecer en el Señor, para orar, para estudiar la palabra del Señor. Todo tiempo es bueno y todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Amén. Así que
Bueno, quisiera que luego de esta aclaración mi hermana Yanis, no sé si algún hermano nos ha saludado, ha estado escribiendo para que le pueda saludar y luego ya entramos de lleno a lo que es el tema del día de hoy. Amén. Bueno, nuestra hermana Silvia Janet Páez Parra dice: Dios le bendiga siempre, pastor. Amén. Que el Señor le bendiga, hermana Silvia. Nuestra hermana Celia Cisterna dice: muchas bendiciones, pastor y hermana. Un abrazo, cariños, saludos. Amén. Que el Señor le bendiga, hermana Celia. Y así también a cada uno de mis hermanos, que el Señor le bendiga, quienes se han ido uniendo. Amén. Amén. A cada uno, la hermana Daniela, que el Señor le bendiga. Hermano Carlos, bendiciones. Hermana Mabel también, que el Señor le bendiga. La hermana Leticia también. Hermana Daniela, hermana Prisi, hermano Cristian, hermano Oscar y hermana Jocelyn también, que el Señor les bendiga a cada uno. Amén. Muchas bendiciones y esa sería. Amén. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos, ¿cierto? Que están compartiendo hoy día. Recibí un mensaje muy hermoso de una hermana que me escribió hoy en la tarde, muy agradecida, muy contenta porque la palabra del Señor ha ministrado mucho su vida. Dice que ha visto todas las predicaciones y las ha escuchado y ha sido de bendición para ella por la situación en el momento que está pasando. Así que bueno, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios va y nunca vuelve vacía, sino que bendice nuestras vidas. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el tema volviendo a la senda antigua. ¿Ya? Un tema que comenzamos hoy día. No sé si alcanzamos a verlo hoy, pero si no, continuamos el día sábado con este tema tan importante y tan necesario de poder revisar, volver a la senda antigua. Cuando hablamos de esto, yo hablo desde el conocimiento que uno tiene de la iglesia, de lo que ha vivido la iglesia, de lo que ha conocido la iglesia. La mayoría de las personas, cuando se habla de senda antigua, inmediatamente viene a nuestra mente lo siguiente. Yo hablo desde lo que sé. Volver a la senda antigua, uno al tiro piensa, volver a los coritos que antes teníamos, volver a los instrumentos que antes teníamos, volver a quizá no tener nada electrónico en la iglesia, todo muy ligado a la senda antigua, a lo que era antes. Entonces pensamos y nos acercamos a una determinada forma de cantar, de tocar, de vestir, ¿no? Como que miramos una iglesia de un modo específico. Ahora, siempre está en nosotros la sensación de que el tiempo de antes fue mejor. Siempre, por lo general todas las personas tienen la sensación de que el antes fue mejor que el hoy. Ya, qué sé yo, los cultos de antes, la iglesia de antes, incluso mirando nuestra propia vida, decíamos, yo antes, ¿usted ha escuchado alguna vez a alguien que diga, yo antes era bueno, yo antes servía al Señor, yo antes corría por la causa de Dios? Entonces siempre como que lo de antes fue mejor y lo de ahora ya no es tan bueno. Entonces nosotros tenemos que saber que el Dios que estuvo ayer, y esto es una realidad, el Dios de ayer es el mismo de hoy, será el por siempre. Apocalipsis dice el que era, el que es y el que ha de venir. Habla de un Dios eterno, que no ha cambiado. Por lo tanto, no podemos pensar que el Dios de ayer era mejor que el Dios de hoy, y ni tampoco pensar que quizás la iglesia de ayer era mejor que la de hoy, siendo que la iglesia eres tú y soy yo. Puede que nosotros sí, efectivamente, y es lo que vamos a hablar hoy día, que nosotros tenemos que volver a la senda antigua, pero cuando hablamos de volver a la senda antigua, no hablamos, y hago esto fuerte y claro, no hablamos de abandonar cualquier instrumento electrónico que tengamos en la iglesia, no hablo de abandonar avances que han habido en la obra del Señor que son buenos, por ejemplo una proyección data donde se proyectan las letras, no es del diablo, es algo útil donde la iglesia ve las alabanzas, las canta,
es más fácil que solamente mover carpetas. No digo que las carpetas no sirvan, sí, pero es mucho mejor, es un avance. De hecho, hay iglesias que ya el data quedó un poco atrás. Ahora hay iglesias con pantalla LED que tiene una mejor definición. Y es una ayuda para los predicadores poder mostrar algún video o ir con una diapositiva de apoyo. Es algo muy útil, ¿ya? Muy útil, lo cual no podemos pensar en abandonar. Los instrumentos electrónicos, yo recuerdo algunos años atrás, se habló mucho, se decía mucho que la batería era un instrumento del diablo, ¿ya? Se le asimilaba al diablo ese instrumento. Y mire, hermana Yani, yo en la iglesia donde crecí de joven, no voy a mencionar ni pastor, ni iglesia, ni nada, pero yo en la iglesia donde crecí de jovencito, éramos en el barrio. Probablemente hay algún hermano que me está mirando que me conoce hace mucho tiempo y sabe de lo que estoy hablando o de dónde estoy hablando, pero en el barrio nuestro éramos la única iglesia que fuimos pioneros en tener instrumentos electrónicos. Yo recuerdo cuando llegó cuando llegó un hermano, compró un bajo, y usado, pero compró un bajo y lo puso encima ahí de los músicos que habíamos hasta ese momento. Tocábamos todos acordeón, habíamos 5 o 6 acordeonistas dentro de la iglesia. Pero ya habíamos comprado una guitarra eléctrica y cuando llegó el bajo lo mirábamos, no sabíamos cómo se afinaba, mirábamos las cuerdas tan gruesas, así, a ese nivel. Entonces después Dios nos dio la sabiduría para aprender a tocarlo, para poder tocar. No teníamos batería, pero se armó algo como una batería con una caja y un platillo, solo caja y platillo. Y con eso cantábamos al Señor y éramos quizás la única iglesia en el lugar donde teníamos este tipo de instrumentos que mezclamos con las acordeones que siempre se tuvieron, más la guitarra, más alguna mandolina, y era hermoso, y es hermoso. El problema está cuando los instrumentos no se saben tocar, ¿ya? Si se toca una batería fuerte, tapa el resto de los instrumentos, ¿ya? O si hay una guitarra eléctrica fuerte, es ahí el problema, pero el problema no está en los instrumentos. Así que, bueno, yo cuento esto porque nosotros tuvimos una lucha en ese tiempo tremenda. Los instrumentos eran del diablo y las canciones nuevas también eran del diablo, todo era del diablo, el diablo era súper capo. Entonces era un conflicto que se daba antes, ahora ya no tanto, pero aún así, cuando mucha gente piensa, lo primero que se le viene a la mente cuando hablamos de senda antigua, volver a eso. No sería malo, es bonito todo lo que viene de la mano del Señor, todo lo que Dios nos ha permitido para poder alabar su nombre. Hablo de instrumentos, una mandolina, un acordeón. Hace algunos días tocamos acá acordeón, nos encanta, son cosas que no vamos a dejar, porque Dios nos ha bendecido, pero tampoco podemos impedir lo nuevo. Entonces, volver a la senda antigua no habla de abandonar todos los avances que Dios nos ha dado y retroceder en el tiempo. Tampoco habla de volver necesariamente nosotros a aquel día. Y la iglesia se ha quedado un poco en eso. Tenemos a lo menos 3, 4 o 5 alabanzas que hablan de volver al tiempo aquel, ¿ya? Y son hermosas, a mí me encantan esas alabanzas de volver al tiempo aquel. Uno recuerda bien el momento. El problema está cuando miramos solo para atrás y no nos damos cuenta de que Dios está hoy. Me hace pensar y recordar a la hermana de Lázaro. La hermana de Lázaro tenía frente a Jesús y no se daba cuenta que tenía la solución ahí mismo en él. Y la mujer lloraba y decía, si tú hubieses venido, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ella creía y confiaba en el Dios de ayer. En el Dios de ayer. Si tú hubieses estado ayer, mi hermano no habría muerto. Miraba hacia atrás como una opción. Y luego, ¿cierto? Jesús le dice que en él está la resurrección, ¿ya? Que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, ¿cierto? Y le manifiesta que en él está la resurrección. Y la mujer luego mira hacia adelante, hacia el futuro y dice, yo sé que un día se levantará, hablando del tiempo futuro, yo sé que un día se levantará
de la sepultura. Entonces ella creía en el Dios de antes, si hubiera estado aquí antes, y creía también en el Dios del futuro, en el Dios que veremos un día. Un día le veremos, un día se levantará, pero no creía en el Dios que podía levantar a su hermano ese mismo día. Entonces la iglesia por ahí hemos caído en eso. Amo lo que ocurrió ayer, miro con deseo lo que ocurrió en el pasado, pero ya no está, eso se murió, lo que ocurrió en el pasado no está. Sí, pero va a venir algo, sí, yo sé que algún día va a venir algo hacia adelante, miramos hacia el futuro, yo sé que un día Dios viene por su pueblo y nos vamos con él, sí, pero Dios también está hoy. Eso es lo hermoso de esto, que el Dios de ayer es el mismo de hoy, ¿ya? Estoy estableciendo el contexto, la introducción al tema del cual hoy día tenemos que irnos de poquito ir entendiendo qué es lo que es volver a la senda antigua primero, ¿ya? Vuelvo a decir, nosotros tendemos a pensar que todo tiempo pasado es mejor que el presente. Cuando tú eres adulto, miras y recuerdas cuando eres niño, y mira, la gran mayoría mira con gran amor los cuidados de su mamá, la casa paterna, y eso ya no está. Quizás creciste, Dios te permitió tener tu propia familia y ya no está el volver, ni vas a poder retornar, ¿ya? Pero tiende a quedar en nuestra mente eso. Lo mismo ocurre a nivel eclesiástico. Hoy día miramos hacia atrás, la mayoría de los que hemos permanecido, los que hemos nacido dentro de la iglesia, llamémoslo así, miramos hacia atrás y pensamos en el antes como la iglesia perfecta, como una iglesia donde había fuego, donde había poder de Dios, y no es que esto no haya sido así. Pero también tienes que entender lo siguiente, que tú y yo mirábamos las cosas como niños. En ese tiempo del cual tú recuerdas, tú eras un niño. Yo recuerdo haber sido un niño cuando veía a mi madre, que hoy está en los brazos del Señor. Yo la veía a ella ser usada por Dios, un instrumento en las manos del Señor, una profeta que Dios usó de una manera muy honrosa, muy hermosa también. Y a mí me encantaba ver eso, y yo cantaba, en ese tiempo era un niño corista, cantaba y alababa al Señor porque me encantaba ver cómo Dios se movía en medio de la iglesia. Pero yo miraba con ojos de niño, ¿vio? Usted también quizás. En ese tiempo también había problemas, también había dificultades, también los que eran adultos en ese tiempo también lloraban, los viejos tenían problemas, tenían situaciones difíciles. Uno todo lo miraba hermoso. Hace algunos días atrás hablábamos cuando uno se iba a la iglesia, y hablábamos eso con mi hermana Andrea también el otro día, cuando uno se iba a la iglesia a pie y se volvía a pie a la iglesia, cantando, saltando, en el caso de los niños pateando piedras, jugando a la pelota con todas las piedras, no sé, cruzábamos el cerro para llegar a la iglesia y era fascinante. Porque tú mirabas como niño, con ojos de niño, y eso era una aventura, era bonito, pero no sé cómo lo habrán mirado los adultos en ese tiempo. Entonces, todo lo de ayer, hoy nos parece hermoso porque tú lo miraste con ojos de niño, ¿ok? Tú lo miraste con ojos de niño y por eso era tan hermoso. Hoy día te volviste adulto y a nosotros nos cuesta más encontrar, al adulto le encuentra más encontrar lo bello en las cosas, lo hermoso en las cosas. Uno se anda apesadumbrado por poco, se pone mal genio por pequeñas cosas. ¿Por qué estamos adultos? ¿Por qué nos vamos poniendo cascarrabia? Hablo por mí, no hablo por usted. Nos vamos poniendo mañosos, nos vamos poniendo viejos también. En esa manera, en esa forma. Ya no todo nos parece fascinante, hay que irse a pie. No, quizás no tenemos la paciencia que tuvieron nuestros padres. Hoy día, si el auto no le arrancó, si algún problema tuvo, hoy día ya, no vamos, se complica. Entonces, antes mirábamos con ojos de niño y encontrábamos muy hermoso. Hoy día miramos con ojos de adultos y nos cuesta más. Tiene que haber algo muy impactante para que nos gocemos. Tiene que haber algo muy impactante para que nos riamos a carcajadas, para que salga, nos llegue a doler la panza de tanto reírnos, porque a veces nos cuesta hasta reírnos, nos cuesta manifestar nuestras emociones,
incluso de emoción, ya ni siquiera a veces lloramos, hasta las lágrimas se contraen, porque vamos madurando. Y el Señor hace un llamado, ya vamos volviendo acá al tema, pero el Señor hace un llamado. Dice que el que no fuese como un niño no entrará al reino de Dios, ¿ya? Dios nos quiere ver como niños. Y cuando hablamos de volver a la senda antigua, cuando hablamos de volver a la senda antigua, primeramente hablamos en una forma individual y personal, que tú tienes que volver al niño que eras y que yo tengo que volver a ser un niño. Para entrar a casa del Señor, para venir a su presencia a adorar. Yo siempre digo, aquí en la iglesia, cuando tú vienes a adorar, aquí no entra un anciano, no entra el anciano de la iglesia, no entra el hermano jefe de grupo, aquí no entra el pastor. No, aquí cuando nosotros entramos a la iglesia solo hay una forma de entrar. Tú tienes que entrar como un hijo y tienes que entrar como un niño que está expectante, mirándole las manos al papá a ver qué trae, qué es lo que tiene para darle, qué lo puede bendecir. Nosotros debiésemos llegar con esa actitud, con una actitud de niño. Volver a la senda antigua primeramente habla a mi vida y a tu vida de volver al origen, de volver a ser los niños que fuimos delante del Señor. ¿Hace cuánto tiempo no te cobijas en los brazos de papá? ¿Hace cuánto tiempo no lloras en su presencia como un niño? Él es lo primero que nos dice hoy, lo primero que nos dice cuando hablamos de volver a la senda antigua es, yo creo que el Padre nos dice, yo quiero hacerte un cariño, hijo. Es triste cuando los hijos crecen un poco, ya. Cuando los hijos crecen, ya son adolescentes o jovencitos, y ya no necesitan del abrazo del papá, del beso de la mamá, del papá, sino que ya como que les incomoda un poquitito. Déjeme solito, ya crecí. Un hijo para los padres siempre va a seguir siendo un hijo, aunque ya tenga 20, tenga 25 años, 15 años. En el caso de mi Javier tiene ya 14 años, la Toñita, más chiquitita, ya tiene 8 años. Pero en el caso de los padres, nosotros siempre vamos a mirar a nuestros hijos como los chiquititos, como los niños, siempre. Entonces siempre va a estar ese deseo de abrazarle, de poder regalonearlo, siempre. De la misma forma Dios, cuando Él nos dice, vuélvete a la senda antigua, también nos está diciendo, vuélvete a mis brazos, vuélvete a mi cuidado, vuélvete a mí, quiero amarte, quiero cobijarte, quiero abrazarte. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, déjate de caminar solo, no seas tan enojón, no seas tan cascarrabia, ven, déjame apapacharte, déjame abrazarte. ¿Estás dispuesto a volver? Vio que no habla de un instrumento, ve que no habla de una canción, habla de nuestro corazón, volver a nuestra esencia, volver a los brazos del Padre, de donde nos hemos alejado muchas veces. Amén. Y el texto base para que lo pueda anotar ahí, Jeremías 6:16. Jeremías 6:16, que dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Ya? Esperamos que eso no ocurra con ni uno de nosotros, sino que nosotros nos paremos en el camino, preguntemos, ¿cierto?, por la senda antigua, cuál es el buen camino, y cuando lo hallemos, caminar, andar por él. Amén. Y lo primero que hoy día vamos a rescatar es este sentido de poder volver a los brazos de papá. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar una canción. Vamos a cantar una alabanza muy hermosa. Bueno, la alabanza es hermosa, espero que se escuche tan hermosa como yo la he escuchado.
Usted si se la sabe puede cantar también conmigo ahí desde su casita. Señor, te amo. Jesús, te amo, mi Dios. Permítenos volvernos a ti. Permítenos volvernos a tu corazón, Señor. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, Señor, es porque caminamos lejos de ti. Y tú hoy día nos mandas y nos invitas que nos volvamos, que descubramos el camino de vuelta a tu corazón, Señor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi ser. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy mi corazón. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro a ti me habré de postrar, y mi canto uniré
millones proclamándote rey, y mi voz oirá entre las multitudes cantar. Divino es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono se adoró. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, mi Rey, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro a ti me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirá entre las multitudes cantarlo. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono se honor. Santo, santo, santo es el Señor, digno de la honra y el poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Todo fue creado por ti y para ti, Señor. Te damos honra y gloria en esta tarde. Damos honra y gloria por tu gran amor, por tu grandeza, Señor. No hay nadie como tú. Nadie se te iguala, Jesús. Te amamos, Dios. Amén. Gloria al Señor.
Qué hermosa letra de esta alabanza. Cuando estoy ante ti, cuando esté ante ti adorando en ese lugar, en ese mar de cristal, te honraremos junto a millares que vamos a estar allá en el cielo, honrando y alabando a nuestro Dios. Amén. Volviendo a la senda antigua. Toda nación, toda etnia, todo país, ya, tiene sus raíces y tiene su origen, tiene sus costumbres, tiene su lenguaje, tiene sus tradiciones, ya. Cuando las tradiciones son tocadas, cuando el lenguaje es olvidado, lo más probable es que pase poco tiempo hasta que esta etnia, nación, desaparezca, ¿ya? La Biblia habla de naciones. En el original está hablando de etnias. Cuando dice ir a todas las naciones, ser discípulo en todas las naciones, está hablando de etnias, ¿ya? Y cada país, cada etnia tiene sus propias tradiciones. ¿Sabe usted que en Chile habitaba una gran cantidad de etnias originarias de nuestro país? Una gran cantidad que con el tiempo han ido desapareciendo, una tras una, ¿ya? ¿Y por qué han ido desapareciendo? Porque no necesariamente porque no haya nacido nadie más de un padre, por ejemplo, que tenía una raza. No es que no haya tenido hijos, no, fue teniendo hijos, pero fue desapareciendo todo, su costumbre, sus tradiciones, todo va desapareciendo al pasar el tiempo. La más conocida, que aún queda en nuestro país, bueno, hay otros países como Brasil, que conserva una mayor cantidad de pueblo originario, Ecuador y otros países, ¿cierto?, de Sudamérica, que conservan una mayor cantidad de pueblo originario. Pero en Chile, digámoslo así, el único pueblo originario que está quedando hasta el momento son los mapuches, ¿ya? El pueblo mapuche es el último que está quedando. La verdad que nosotros durante mucho tiempo como iglesia hemos estado trabajando con las comunidades pehuenches y mapuches, un trabajo que quienes nos conocen hace mucho tiempo saben que llevamos años en esto. Bueno, en el caso mío yo inicié porque mi papá hace muchos años, ya estamos hablando cerca de 30 años, fueron por primera vez a evangelizar todo lo que era el Alto Biobío, ya, Trapa, Botelelbún, hasta el volcán Copahue, ya. En ese tiempo no se llegaba en bus hasta arriba, sino que desde cierto punto hacia allá tenían que subir a caballo y llevaban sacos con alimento, sacos con calzado, abrigo para la gente, porque siempre la palabra tiene que ir acompañada de la obra. La fe sin obra es muerta. Entonces ese trabajo lo hemos llevado durante tiempo y hasta la fecha aún sigue yendo la iglesia hacia esos lugares. Hemos visto la obra del Señor, cómo ha crecido para la gloria del Señor, ¿ya? Por lo tanto hablo con cierto conocimiento de lo que estoy hablando, y también hacia el sur hemos podido compartir con hermanos mapuches, ¿cierto?, en distintos lugares del sur de Chile. Entonces puedo hablar con cierta propiedad de esto, de que los únicos que están quedando son los mapuches, ¿cierto?, y los pehuenches en el caso. Pero ocurre algo, que los jóvenes, la mayoría de los jóvenes que nacen, sea en el sur, algunos mapuches, ¿cierto?, o pehuenches, creo que tehuelches, si no me equivoco, se llaman los de la costa. La gran mayoría de los jóvenes que nace con la mentalidad de irse a la ciudad. Ellos nacen en medio del campo, nacen con sus tradiciones, escuchando su lengua materna, su lengua madre, ¿ya?, que es el mapudungún, por ejemplo. Pero a la gran mayoría, no digo que todos, pero yo sé que quien me está escuchando y que sabe que la gran mayoría no quiere. Es más,
muchos que llevan apellido mapuche se avergüenzan. No debiese ser. No debiese ser, debiese ser orgulloso de su país, de su raza, de su origen. Debiera lucirlo con orgullo, pero muchos incluso se avergüenzan. Ya estoy poniendo el contexto a esto. Muchos se avergüenzan y no solo se avergüenzan, sino que no quieren saber nada. En algunos colegios de Alto Biobío, en algunos colegios, les enseñan a los niños Mapudungún, ¿ya? O Chadungún, en el caso de, que es lo que hablan, ¿cierto?, los pehuenches. Se les enseña en los colegios de Alto Biobío, no sé si en otros lugares, pero se les enseña tratando de no perder totalmente su lenguaje. Porque hoy día nadie quiere hablar, nadie habla Mapudungún, muy poca gente habla Mapudungún. Ni siquiera los que viven allá. Los que más hablan Mapudungún son los viejos, los ancianos, son los que más quieren conservar sus tradiciones. Las abuelas hablan y le hablan a los nietos y le hablan a sus hijos en su lengua autóctona, en Mapudungún, tratando de que no se extinga su lengua, ¿ya? Cuando se pierde un lenguaje, cuando se pierde una lengua, esa raza, ese pueblo está expuesto a que su vida acabe muy pronto y se olvide todo. Ya, ahora dentro de las tradiciones, por ejemplo, de los mapuches, estaban los telares, un montón de cosas que ellos fabricaban, que hacían. Las antiguas mujeres y hombres mapuches sabían en el campo para qué servía cada ramita, cada árbol, cada semilla, cada hierba que nacía en el campo, sabía para qué se usaba, para qué lo que era. Sin embargo, lamentablemente, las nuevas generaciones que han nacido no tienen idea, ni hablan el idioma, ¿ya? Ni saben usar un telar, porque no les interesa. Ni menos sabe para qué sirve cada planta. No hay nada que se quiera reservar. Algunos, vuelvo a insistir, algunas abuelas, algunos abuelos tratan de inculcarle a las nuevas generaciones, enseñarles, pero parece que muchos de esos jóvenes tienen sus oídos tapados, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Que luego ellos se adaptan muy bien al español, al castellano, no hay problema, ¿cierto? O sea, se adecúan a sus amigos, a sus colegios, gente de ciudad, y quieren olvidarse, incluso ojalá pudieran algunos cambiarse incluso el apellido, porque les parece vergonzoso en algunos casos, ¿ya? Vuelvo a insistir, esto no debiera ser, debiera amarse la raíz, debiera amarse el pueblo del cual cada persona viene, ¿ya? Debiese ser así. Así que si hay alguien escuchándome que sea mapuche, sepa que ojalá usted luzca con orgullo su apellido, ¿ya? Pero cuando se pierde el lenguaje, ese pueblo está propenso a olvidarse, ¿ya? Yo les he puesto el caso del pueblo mapuche, pero ha ocurrido lo mismo con la iglesia. Lo mismo ha ocurrido con la iglesia. Lo mismo. Hay un lenguaje que se ha perdido. Mire, el lenguaje de la iglesia debiese traspasarse de generación a generación. Así como en el caso de algunos pueblos originarios, los abuelos enseñan a los hijos tratan de enseñarle a los nietos. Si alguien conserva así sus tradiciones y se va llevando esto, ese pueblo no va a morir, va a conservarse y va a ser de larga existencia. El Señor nos aconseja a nosotros a poder traspasar estos valores, traspasar la riqueza de la iglesia en la cual nosotros hemos crecido, los valores cristianos, traspasarlo a las nuevas generaciones, traspasarlo de generación a generación, porque si no nuestro lenguaje se va a perder. Porque el mundo trata de cambiar el lenguaje y cambiarle los valores a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Tratan de decirle que los viejos son anticuados. ¿Ha escuchado ustedes alguna vez? No, que si mi mamá no tiene idea, es anticuada la vieja.
El papá, no, este viejo no sabe nada. El mundo trata de que el joven menosprecie las raíces, el lugar de donde viene, mayormente cuando es cristiano. Hoy día más que nunca estamos viendo un ataque fuerte del enemigo y de la sociedad que está perdida contra nuestros jóvenes, contra nuestros niños. Y el Señor nos manda y nos dice que esto se pasa de generación en generación. Por lo tanto, si tú eres padre, si hay alguna madre escuchándome, quiero decirle que no es el colegio el que tiene que traspasar valores para su hijo. Ni siquiera es la iglesia la que tiene que traspasar valores para sus hijos o alguien más. El que traspasa valores, el que traspasa enseñanzas son los padres hacia los hijos. Un padre, una madre traspasa valores. ¿Y cómo le vamos a decir? Por ejemplo, este mensaje, nosotros los que tenemos cierta edad, ¿cierto? Miramos y decimos volver a la senda antigua y sabemos más o menos de qué nos está hablando el Señor. Pero ¿a dónde van a volver? ¿A qué senda antigua van a volver nuestros niños, nuestros jóvenes? Si están en un mundo donde el cual lo único que quiere es cortar las ligaduras de Dios. Los encargados de traspasar fe. Los encargados de mostrar a nuestros jóvenes cuál es el camino. De encaminarlos hacia la senda antigua, de mostrarles el camino y que puedan andar por él, somos nosotros. Mire lo que le dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, Pablo a Timoteo, que no se aparte de él la fe no fingida, que habitó en tu madre Eunice y en tu abuela Loida. Le hace este llamado. Y mire, la única vez que se menciona a Loida, la abuela de Timoteo. No se menciona más. No se menciona más Eunice. ¿Por qué? Porque Timoteo es el protagonista principal de estos libros, de primera y segunda de Timoteo. Fue un pastor, fue un ayudante del apóstol Pablo en el crecimiento de la iglesia, fue un pilar fundamental, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de sabiduría. Que a pesar de su edad, que era muy joven, Timoteo, pero tenía una capacidad, tenía un don dado de Dios. Y si sumamos el don que Dios le dio a la preparación y consejería que recibió del apóstol Pablo, estamos hablando de un baluarte, de un joven, de un hombre valeroso, sabio, con palabras de Dios, lleno del Espíritu Santo, un pastor para la iglesia, con una pastoral muy eficiente, ejerciendo una pastoral muy dedicada, una pastoral en mucha santidad, ejerciendo una pastoral con una raíz muy bien cimentada. Pero esto, el apóstol Pablo lo resalta, que esto no había venido del apóstol. Que esa formación no había venido del apóstol. El apóstol tomó a Timoteo cuando ya era un joven. Pero la formación que Timoteo había recibido, la había recibido de su madre y de su abuela. ¿Cuándo? ¿Qué sé yo? Cuando era un niñito y andaba jugando Timoteo con piedritas, con autitos, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Cuando andaba él jugando, Timoteo era un niñito y ahí estaba una madre, había una abuela que le decía: tienes que ser temeroso del Señor. Tienes que amar a Dios. Dios ha hecho grandes cosas con su pueblo. Tú tienes que amar a Cristo. Qué sé yo lo que le conversaba, lo que ellas pusieron en su corazón. Pero fue tan marcada la fe que estas mujeres tenían. Una fe no fingida, una fe real. Es lo que nosotros necesitamos. Una fe no fingida. Y cuando hablamos de volver a la senda antigua, es fundamental entender esto. Que Dios necesita de nosotros que volvamos, pero con una fe no fingida. Hoy día hay mucha fe fingida. Mucha fe fingida. Hay gente que adora fingidamente, hay gente que predica fingidamente, hay gente que todo lo que hace es fingido. Cuesta encontrar a alguien natural, auténtico, alguien que está hablando desde el corazón, que adora al Señor de corazón,
Y es lo que Dios nos pide, que nosotros seamos reales ante Él. Y lo que el apóstol le dice, te encargo, ¿cierto? En ese versículo dice que avives el fuego que hay en ti, le menciona, ¿cierto? Esto, pero luego le dice que no se aparte de ti. Conserva esa fe, guarda esa fe, muestra la fe que habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y que ahora esa fe esté en ti. Eso habla de la senda antigua, de volver a la esencia, de volver a nuestro origen, de volver a nuestra senda antigua. ¿Volver a qué? Probablemente usted viene de padres cristianos, probablemente usted viene de abuelos cristianos, abuelos que caminaron, que no miraron ni una cosa y sirvieron al Señor. Cuando en Concepción no todas las calles eran pavimentadas, muchas de las calles llenas de barro, habían hombres y mujeres que caminaban, habían hombres y mujeres que predicaban, que hacían muchas cosas, que hacían dádivas, que bendecían a los pobres, que predicaban. Y en ese tiempo no existían las redes sociales para publicarlo. Aquí estoy haciendo la voluntad del Señor. Hoy día todos hemos caído en eso. Quizás nosotros también. La verdad es que cada vez que mostramos un trabajo tratamos de hacerlo para motivar al resto de nuestros hermanos a sumarse a los trabajos. Pero a veces también puede parecer incluso que tratas de mostrar. Bueno, en ese tiempo no había nada que mostrar, no había redes sociales, no había forma de comunicarse rápido. Muy extraño que alguien tuviera un teléfono, los acuerdos se respondían, servían al Señor hombres y mujeres en los medios de los campos, nunca pensando en salir en una fotografía sirviendo al Señor, muchos de ellos. Esa es la raíz de nuestra iglesia, es la raíz del pentecostalismo en Chile. Creo que nosotros que nos llamamos pentecostales debemos conocer cómo llegó el pentecostalismo a Chile, a nuestros puertos. Se dice que Talcahuano fue un lugar donde llegaron muchos misioneros predicando la palabra del Señor. Lirquén, llegaban misioneros alemanes de distintos lugares predicando la palabra de Dios a los chilenos, a los nativos en distintos lugares, predicando una palabra de Dios. Y nuestros primeros hermanos, la primera iglesia, salía a predicar con lluvia, con frío. ¿Sabes tú que se acostumbraba, siempre se hacía que cuando los hermanos predicaban y se llegaban a una pared, muchas veces mucha gente le lanzaban orina a nuestros hermanos, les lanzaban orina, los escupían, los apedreaban para que se fueran? Esas son las raíces nuestras. Juan Canut de Bon fue un misionero valeroso en las manos del Señor, y de ahí nosotros heredamos la palabra canuto. Ya hoy día muchos se ríen y es una ofensa decir canuto. Canuto se heredó de Juan Canut de Bon, un misionero protestante que llegó a nuestro país, y su nombre era Canut, de ahí se heredó. Pero un hombre, mujeres y hombres valerosos en las manos del Señor. Gente que entre sus pobrezas, con zapatos rotos, sin suela, predicaba, recorría las calles de nuestra ciudad, predicando la palabra del Señor con una fe no fingida. Bendito sea el Señor. En medio de levantaban iglesias entre sus pobrezas, no iglesias como las que hoy día tenemos, forraditas, calentitas, con calefacción, no, ellos se reunían, sus bancas, alababan al Señor con todo su corazón, cantaban. Esa es la iglesia de la cual nosotros venimos, esas son nuestras raíces pentecostales. Nuestros primeros hermanos, los primeros pentecostales en Chile, no tenían dónde sepultar ni siquiera a sus muertos cuando morían. No tenían dónde sepultar a sus muertos. Había un lugar en el cementerio de Santiago que se le llamaba el patio de los disidentes. Allí se arrojaban los cuerpos en fosas comunes de los cristianos, de los evangélicos. No tenían ni siquiera cabida en un cementerio.
Esas son las raíces de nuestra iglesia, esas son las raíces del pueblo evangélico, una fe no fingida. Y el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo diciéndole, yo te voy a usar, quizás yo voy a avivar en ti el fuego, te voy a usar, vas a ser un pilar, vas a ser alguien fundamental para la iglesia, tu nombre, Timoteo, tu nombre va a estar escrito en la Sagrada Escritura que la hace. Tu nombre va a estar escrito en la Sagrada Escritura y se va a recordar por miles de años. Perdón. Tu nombre va a estar escrito en la Sagrada Escritura y se va a recordar tu nombre, Timoteo, durante miles de años. Pero no se aparte de ti la fe no fingida. La fe no fingida. ¿Qué fe es la que tenemos hoy? Cuando Dios nos dice volver a la senda antigua, nos habla de eso. Volver al sacrificio, volver al esfuerzo, volver a luchar, volver a ir por las bendiciones del Señor, a luchar por... quizás había una expresión y se decía luchar por nuestra salvación. Sabemos que la salvación hoy día es un regalo que Dios nos ha dado por gracia, pero nosotros debemos luchar por no apartarnos de esta salvación tan grande. ¿Cómo podemos descuidar, dice Hebreo, una salvación tan grande? Debemos perseverar, debemos luchar, debemos esforzarnos. Eso habla de la senda antigua. El Señor dice su palabra en Apocalipsis: una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que tú has dejado? ¿Qué es lo que tú has dejado? Miremos la senda antigua. Miremos a nuestros hermanos. Qué hermoso pensar en esto. A mí me conmueve mucho pensar y ver cómo se formó la iglesia en Chile, cómo llegaron los misioneros, cómo llegaron los primeros cristianos, los primeros misioneros a Chile, predicando entre esfuerzo, escupidos. Vuelvo a insistir, no tenían ni siquiera cuando morían dónde sepultar a sus muertos, no eran recibidos los protestantes en el cementerio, eran tirados en fosas comunes. Hasta el día de hoy en Santiago se puede ver ese lugar donde estaban. Ahí eran arrojados sus cuerpos, no tenían cabida, no tenían cabida. Hombres y mujeres que lucharon, sin embargo, entre sus necesidades, se unían, buscaban al Señor, oraban, ayunaban, buscaban la presencia del Señor, y de ahí comenzaron a venir grandes avivamientos sobre la iglesia. Cuando la iglesia pentecostal recibe el fuego del Espíritu Santo, aquí en Chile vino un mover fuerte que hasta el día de hoy se recuerda. En 1909 en Valparaíso, cómo el Señor comenzó a hacer y comenzó a multiplicarse ese mover al Espíritu Santo sobre muchos creyentes. En Chile la iglesia comenzó a tomar fuerza. Hoy día ha cambiado la realidad de nuestra iglesia. Hoy día entre nuestras filas tenemos grandes profesionales, y damos gracias al Señor por ello. Entre nuestras filas de nuestros hermanos hoy tenemos abogados, hoy tenemos médicos, hoy tenemos gente... tenemos incluso en Chile una diputada que es una hermana nuestra, una sierva del Señor, gente en altos cargos de nuestro país que son evangélicos, que son cristianos comprometidos. Tenemos una realidad distinta en Chile. Hoy día tenemos grandes templos, hermosos templos. Hoy día hemos avanzado musicalmente, hay una riqueza, hay un semillero de jóvenes hermanos en Chile que están cantando, adorando, salmistas, jóvenes, naciendo alabanzas nuevas. Viene un fluir, una lluvia tardía sobre la iglesia. Estamos recibiendo un tiempo de cosecha que está viniendo sobre la iglesia de Cristo, pero Dios nos hace un llamado. No te olvides de la senda antigua. No dejes la fe no fingida. Párate en el camino. Pregunta cuál es el camino y anda por él. Decía que nuestro lenguaje ha sido cambiado. El lenguaje ha sido cambiado.
Lo mismo que ocurrió que ocurre hasta el día de hoy con el pueblo mapuche, donde muchos jóvenes no tienen mucha idea de sus tradiciones. Así también, hoy algo ha pasado en la iglesia. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Los viejos, hombres y mujeres que pasaban horas en los templos, orando de rodillas, buscando la presencia del Señor. Hoy día hay poca gente que le guste orar, que de rodillas encuentre la gloria del Señor. Manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia, muy poco también. Hombres con lenguas, con don de lenguas. Qué hermoso era escuchar a nuestros ancianos hablar en lengua, y que Dios hablase en lengua a la iglesia, y que hubiera alguien que tuviera un don de interpretación de lengua. Qué hermoso, qué glorioso, qué hermoso. Son dones que están para la iglesia, pero que hoy día, si no nos apuramos, nuestra generación más nueva que viene no va a encontrar la senda antigua, porque en el camino la hemos perdido nosotros y no hemos traspasado a nuestros hijos las verdades del Señor, las verdades de Cristo. ¿Hace cuánto tiempo que no te sientas con tu hijo, con tu hija, a hablar de las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida, en tu casa? ¿Hace cuánto tiempo que no les cuentas lo que Dios ha hecho, la manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia? ¿Cómo tú vivías el Evangelio de niño? ¿Se lo has conversado alguna vez? Somos nosotros los encargados de transmitir fe y de procurar, así como los ancianos tratan de que su lengua no se olvide, somos nosotros los encargados de procurar que no se pierda nuestro lenguaje, que no se cambie nuestro lenguaje. Por ejemplo, ¿qué lenguajes son los que se han cambiado? Porque hoy día a nuestros predicadores, por ejemplo, son considerados arcaicos. Cuando alguien habla de sexualidad, ¿cierto?, de guardarse para el Señor, considerado un lenguaje arcaico, retrógrado. Eso era para antes, ahora ya no ocurre. Las predicaciones, la consejería de guardarse virgen hasta el matrimonio, eso ya corrió, eso ya no está, eso era para otro. Ahora los jóvenes están en otra etapa. Y sabe que tristemente muchas madres tapan el pecado de sus hijas y les compran hasta pastillas de preservativos, ¿cierto? Pastillas anticonceptivas, perdón, o preservativos para que no queden embarazadas. O sea, el problema no es el pecado, ahora es tratar de que no se note. O sea, ¿a dónde se han dirigido nuestros pasos? ¿A dónde se han dirigido nuestros pasos? Nosotros somos los encargados de transmitir un lenguaje de santidad. Se ha alejado de nuestros púlpitos la palabra santidad. Se ha alejado de nuestros púlpitos la palabra santidad. Es más fácil y más atrayente hablar de prosperidad. Pero no de santidad. Yo creo, y he dicho muchas veces, y lo he dicho a través del culto online, Dios te llama. Como tú vengas, Él te llama. Pero Él te llama para ir moldeando tu vida. ¿Y cómo se va a moldear la vida si no hay palabra? Si no hay una enseñanza. El problema es que muchas veces los que enseñan no están en santidad. Y si el que enseña no está en santidad, ¿podrá hablar de santidad? Si el que quiere enseñar roba, ¿podrá enseñar que no hay que robar? Si el que enseña está en adulterio, ¿podrá enseñar a otro que no tiene que adulterar? No, son temas que no se tocan. Son temas tabú, no se puede hablar de eso. No se puede hablar de fornicación, de adulterio. No se puede hablar de eso dentro de la iglesia. En la iglesia hay que hablar de todo, porque sin santidad, nadie, sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Debemos volver a la senda antigua. ¿Se da cuenta que es más que cantar coritos? ¿Se da cuenta que es más que ir a buscar los cancioneros antiguos y cantar los himnos antiguos? Sí, podemos hacerlo hermoso. De hecho, yo soy
un fanático de los signos, soy un fanático del acordeón, pero volver a la senda antigua no se trata de eso. Volver a la senda antigua nos está hablando a ti y a mí, de nuestra forma, en lo personal primero, que debemos volvernos al Señor. Se ha cambiado el lenguaje de santidad. Mire, se ha cambiado el lenguaje de santidad y de guardarse para el Señor, se ha cambiado por el siguiente lenguaje que hoy día enseña el mundo, por el lenguaje del libertinaje, del sexo ilícito. ¿Sabe usted que, mire, el SIDA en Chile, estoy hablando en Chile, el SIDA ha aumentado en un 96%. En los últimos años el SIDA ha aumentado en un 96%. Está matando mucha más gente que el COVID-19, el SIDA. Una enfermedad que yo recuerdo la primera vez que fui a África, me impactó mucho ver algunos lugares en África, algunas pequeñas ciudadelas donde tienen apartada a la gente, a los que son VIH positivos. Y todas las casas donde está donde tienen VIH tienen la marca del SIDA, ¿ya? Están marcadas y tienen esa marca del SIDA con letras rojas. Y yo preguntaba, ¿qué es lo que significa eso? Bueno, las casas donde está esa marca significa que en esa casa hay SIDA. Y era impactante ver casa, un montón de gente con SIDA, como el SIDA aumentado. Tenía mucha gente en África y mucha gente que tiene SIDA. De hecho, conocimos un lugar que es un campo de refugiados, que se llama Campo de Refugiados de Maratane, donde tenemos un pastor, amigo y gente que amamos mucho de corazón. En ese lugar, en el campo de refugiados, ahí sí que la tasa de gente positiva de VIH es altísima y la prostitución se da y ese bicho es terrible. Hay mucha gente muere de SIDA, muchos niños huérfanos porque los padres tienen SIDA o tenían SIDA y murieron de SIDA. Y eso en Chile hace algunos años, claro, una enfermedad que había, pero muy poco. En los últimos años el SIDA ha aumentado un 96%. El alza es mayor en los últimos años al alza que hay en África. La forma de avanzar el SIDA en Chile es más alta que lo que avanza en África. Más alta. Y la mayoría de quienes sufren SIDA son jóvenes. Estamos perdiendo a una generación completa. Hermanos, hermanas, estamos perdiendo a una generación completa. Porque nosotros no hemos vuelto a la senda antigua. Y si nosotros no volvemos, ¿a dónde vamos a llevar a nuestros jóvenes? ¿Qué vamos a mostrar a nuestros hijos? Deuteronomio capítulo 6 dice: y estas palabras se las repetirás a tus hijos, andando en el camino, estando en casa, al acostarte, al levantarte. Estarán como lumbrares en tu puerta, se las repetirás a tus hijos. Sin embargo, de lo que menos nos hemos preocupado es de llevar a nuestros hijos a Cristo. Llevar a nuestros hijos a Cristo. Hoy día son muy poquitos los lolos, los jovencitos que conocen al Señor. De juegos de internet, se puso pesado hoy día el pastor. De juegos de internet, de celular, saben un montón. De Free Fire y cuántos más juegos hay, saben un montón. Saben todo. Saben todo, aún los más chiquititos, ¿cierto? Saben del Minecraft, se lo saben completo, dan vuelta, construyen casas. Nosotros los más grandes ni sabemos lo que está haciendo. Pero ellos se manejan, saben. Sí, bien, qué bueno. ¿Y hace cuánto tiempo que no le enseñas un versículo bíblico, que no te enseñas con él, no te sientas con él a enseñarle palabra del Señor? Por eso que hoy día tenemos jóvenes que llegan a los 15, 16 años y no conocen al Señor. Lo único que quieren es tener la mayoría de edad para no ir más a la iglesia obligado por los papás. Siendo que antes a esa edad teníamos jóvenes, teníamos niños, incluso muchos de nosotros a temprana edad éramos bautizados por el Espíritu Santo. Venía el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu y nos conquistó. Perseveramos en la iglesia, en un instrumento, en una guitarra, un acordeón, desde niñito buscando del Señor. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros hoy día los padres? Que estamos perdiendo a toda una generación. Debemos volvernos a la senda antigua.
Que la palabra del Señor te bendiga. Amén. Mi hermana Yanis, para que pueda leer algunos saluditos, comentarios. Le invitamos a que pueda hacer algún comentario también con respecto a la palabra que hoy día estamos compartiendo. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos que nos están viendo. Amén. Nuestra pastora Luisa dice: Dios le bendiga a mi pastor. Que el Señor bendiga a la pastora Luisa. Amén. Junto a su familia. La hermana Valeria dice: bendiciones, amados hermanos. Amén, que el Señor le bendiga. La pastora Claudia dice: bendiciones, hermana Yanis y pastor. Amén, que el Señor bendiga, pastorita. Amén. Junto a los pequeños. Amén. La hermana Karina Buenolao dice: bendiciones, pastor y hermana Yanis. Amén, bendiciones, hermana Karina. Amén. Ojalá dentro de su saludo también escriban algún comentario con respecto a lo que estamos conversando hoy. Ya sería ideal que ustedes pudieran enriquecer este tema con algún comentario. Amén. El hermano Oscar dice: muchas bendiciones, mi amado pastor, para usted y su familia y congregación. Maravillosa senda antigua. Amén, que el Señor le bendiga, hermano Oscar. Hermana Carmen Gloria dice: bendiciones, hermana Yanis y pastor. Amén, que el Señor bendiga, hermana Carmen Gloria. Hermana David dice: bendiciones, amados. Amén, bendiciones, hermano David. El hermano Renato dice: bendiciones, pastor y hermana Yanis, y a todos los hermanos, que nuestro Señor nos llene con su presencia. Hermoso tema. Amén, que el Señor le bendiga a nuestro hermano Renato. Amén. Amén. La hermana Andrea dice: hermoso tema, mi pastor. Dios le bendiga, que podamos volver al tiempo aquel. Amén, que el Señor le bendiga. Hermana Andrea. El hermano David dice: Dios bendiga a su iglesia. Hermoso eres, Señor. Nuestro hermano Carlos dice: gloria al Rey de Reyes. Amén. Nuestra hermana Ana Basualto igual pedía la oración. Amén, que el Señor le bendiga. La hermana Rosa Tardón dice: qué lindo poder saludarlo, mi pastor y hermana Yanis. Muchas bendiciones. Amén, que el Señor bendiga, hermana Rosita. Hermano Héctor Ferreira dice: saludos, bendiciones para todos. Amén, que el Señor le bendiga, hermano Héctor también. Y así cada uno que se ha ido sumando. El hermano Moisés Sánchez dice: maravilloso, bendiciones al pan y al vino. Dios le bendiga. Amén, que el Señor bendiga a nuestro hermano Moisés. Amén. Y así también a cada uno de nuestros hermanos que se ha ido integrando. Amén, que el Señor les bendiga y que pueda estar dejando su pedido de oración. Amén. Eso sería mi pastor. Amén, gloria al Señor. Al pan, vino, decía el hermano Moisés. Bueno, la verdad que aquí en la iglesia siempre es así, y mucho más aún, con mucha más claridad. Así que debe ser así. Debemos hablar la palabra del Señor tal como ella es, porque así bendice. Amén. Si el alcohol usted le echa agüita, le quita su poder desinfectante. ¿Ya? Tiene que ser así tal cual es para que pueda hacer bien, aunque descueza un poquitito, pero va a producir. Vamos a cantar una canción. La alabanza tiene muchos años, es una preciosa alabanza. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Tú has disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz divina de tu amor. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo,
mi Salvador. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta. No habrá sed ni el sol fatigará. Si en el mar las olas me amenazan, tú sobre ellas victorioso andarás. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Acepta, Señor, mi corazón y ven y mora en él. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Que el Señor bendiga nuestra vida a través de esta preciosa alabanza, tal cual es. Quédate, Señor, que se hace tarde. Necesitamos volver con suma urgencia a la senda antigua. Necesitamos volvernos al Señor. Reitero, no se trata de que eche fuera de la iglesia todo instrumento electrónico, no se trata de que eche fuera de la iglesia la proyección data o la pantalla que pueda tener. Si tiene aire acondicionado, ya vamos a sacar el aire acondicionado y vamos a meter un brasero adentro. No se trata de nada de eso. Cuando Dios nos habla de volvernos a la senda antigua, nos habla de nuestra vida y principalmente volvernos a aquel primer amor que teníamos. Vuélvete a tu primer amor. Y dice ahí en Apocalipsis, dice, por tanto, recuerda de dónde has caído. ¿Ya? Por tanto, recuerda de dónde has caído y vuelve a las primeras obras. Recuerda de dónde has caído. O sea, usted estaba en una posición de la cual cayó. Así estamos cuando nos dejamos nuestro primer amor. Ahora, nótese que Dios dice, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. No dice que has perdido tu primer amor. Que si lo hubiésemos perdido, no hay más cómo recuperarlo. Sin embargo, dice, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, si usted lo dejó, sabe dónde está, sabe cómo recuperarlo. ¿Qué le cuesta oración, búsqueda, ayuno, buscar el rostro del Señor, volvernos a la palabra, qué sé yo? Pero lo ha dejado y debe volverse a Él. Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Necesitamos volver a la senda antigua por nuestro bien y por el bien de nuestros hijos y de nuestras generaciones, que hoy por hoy son los más atacados, ¿ya? Que hoy por hoy son los más atacados. Seguimos hablando de esto, de que nosotros estamos en un peligro, la iglesia está en un peligro de perder su lenguaje,
su lenguaje, sus tradiciones, y no podemos perderlas. No pueden ser solo nuestros viejos que se están muriendo. Leía que respecto al coronavirus, había una publicación que decía: se está muriendo la mejor generación, la generación de nuestros viejos se están muriendo. Pero también dentro de la iglesia, quizás son quienes menos espacio tienen, quienes menos predican, quienes están en la iglesia a veces de adorno, no son tomados en cuenta. Nuestros viejos, necesitamos considerar a esa generación, amén, a esos que buscaban la presencia del Señor en oración, en prédica. Yo he escuchado gente decir que ahora ya no hay ni que salir a predicar a las calles porque eso, o sea, ya no va, no le anda. Yo creo que sí, yo amo el predicar en la calle. De hecho ando un poquito mal de la garganta predicándole al Señor, porque creo que mucha gente va a llegar, así que hay que salir a echar la semilla. Necesitamos volver con urgencia a la senda antigua, a la búsqueda, a los dones del Espíritu Santo, a la real manifestación del Espíritu, a la oración, al ayuno. Necesitamos fortalecernos en la gracia del Señor, porque hoy, ¿cierto? Estamos perdiendo un lenguaje, estamos perdiendo una generación que está siendo atacada. Son nuestros hijos, ¿ya? Nuestros hijos. Necesitamos nosotros remarcar a ellos la senda antigua. Necesitamos remarcarle a nuestros jóvenes. Bueno, aquí está mi hermana Yani, ¿cierto? Justo compartiendo conmigo este día. Pero nosotros todos necesitamos remarcar a nuestros jóvenes el lenguaje que Dios nos dejó. Dios nos dejó una lengua, la lengua del Espíritu, una lengua, una enseñanza, y esa no la podemos perder. Si perdemos nuestra lengua, habrá un pueblo que se habrá olvidado, el pueblo pentecostal, de raíces pentecostales del corazón, de una búsqueda sincera, llena del Espíritu Santo, lo habremos perdido, porque hay un lenguaje que está cambiando. Decía que el lenguaje, por ejemplo, un lenguaje que ha cambiado es el del libertinaje, del sexo ilícito, y que el SIDA ha aumentado un 96% aquí en Chile en los últimos años. Casi el doble de casos ha aumentado en los últimos años. Por la prostitución que ha aumentado, ¿ya? Por la prostitución, el homosexualismo que está de moda hoy. Parece una real moda. El lesbianismo. Bueno, la paga del pecado es muerte. Esa es la realidad. Dios ama al más vil pecador, Dios lo ama. Dios ama al que hoy es un homosexual, Dios lo ama y los quiere rescatar. Pero la paga de su pecado es muerte. Dios ama al pecador y lo quiere rescatar, lo quiere hacer una nueva criatura. Porque la paga del pecado que él comete es muerte. Por lo tanto, Dios quiere salir a su encuentro de la lesbiana, de todos aquellos, del ladrón y del que consume drogas, de todos ellos Dios quiere salir al encuentro, porque la paga del pecado, sin duda alguna, la paga del pecado es muerte. Ya, pero hay un lenguaje que se ha cambiado, otro lenguaje que se ha cambiado y nosotros debemos remarcarle a nuestros hijos. Es el lenguaje de que Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó un hombre y una mujer. No creó un tercer sexo ni demás. Dios creó a un hombre y a una mujer. Y aunque alguien vea y diga, este pastor, para los jóvenes, que es arcaico, es retrógrado, no. La palabra del Señor me dice que Dios creó a un hombre y creó una mujer. ¿Sabe lo que dice la ONU hoy? La ONU dice que hay 112 géneros. Porque hoy ya no se habla de sexo. ¿Qué sexo tiene esta persona? ¿Masculino o femenino? Sino que hoy el lenguaje es hablar de género. ¿De qué género es? Y a veces pensamos que son poquititos. Género, el homosexual, la lesbiana, el bisexual, por ejemplo, el lenguaje que hoy día se ocupa, ¿cierto? Bisexual, que le gustan los hombres como las mujeres y tienen relaciones con ellos, y algunos más. Pero nosotros estamos lejos de la realidad que la ONU conoce. Hay 112, no hay 5 ni 6, 112 géneros, según la ONU. Usted puede buscarlo, anote los datos y los busca, porque yo no inventé nada. Esto es material que está trabajado, estudiado, ¿ya? Anótelo. La ONU reconoce 112 géneros. Hay gente
que está enamorado hasta de un animal y se casan con un animal. Así de triste y real la zoofilia y un montón de cosas terribles que ocurren hoy. Gente que tiene una mente totalmente extraviada, dice el libro de Romanos, que por cuanto ellos se olvidaron y se apartaron de Dios, Dios también los reprobó y los entregó a una mente reprobada para que consumieran sus propios actos, pero sabiendo que la paga del pecado es muerte. ¿Ya? Entonces el lenguaje de que Dios creó a un hombre y a una mujer hoy fue cambiado. Por ejemplo, la ONU dice que hay 112 géneros. La gente le dice a los jóvenes y a los niños, le dice, tú puedes ser lo que te sientes. Aún en los colegios, ¿cierto? Se le hace pregunta. Yo recuerdo, el hijo una vez llegó contando que alguien le había preguntado, ¿qué es lo que es usted? ¿Niño o niña? Ustedes conocen como es Javier, los que me conocen. Como que obvia tu pregunta, ¿cierto? Obvio que soy niño. No, es que tienes que decirme si es que eres niño o niña, porque puedes ser niña. Entonces eso es lo que le estás enseñando a tu hijo. Si tú tienes un niño de corta edad, de 3, 5 años, sepa usted que eso es lo que viene ya y se está tratando de meter en los colegios, en las aulas, aún desde la sala cuna, desde chiquititos, desde el kinder, se les enseña a los niños que no necesariamente porque tienen pene son niños. Hoy día, como decía el hermano Moisés, al pan, pan, vino, vino. Es lo que hoy día se le enseña a los niños, que no porque tenga pene es un niño, puede ser niña, que las niñas también tienen pene, que las niñas pueden tener vagina o pene. Eso es lo que se le enseña a los más chiquititos. Y a los más grandes, incluso hay algunos libros que se sacaron de circulación, que se trabajó porque hay hermanos nuestros. Por eso decía, gracias al Señor, que hoy día tenemos también abogados, gente que ha trabajado, porque hay libros donde se han querido enseñar en los colegios, no solo con respecto a homosexualidad y cosas adecuadas, sino que incluso en algunos libros de sexualidad que se habían preparado para entregar a los liceanos, venían enseñanzas de cómo tener otro tipo de sexos. Venían las enseñanzas en los libros para los jóvenes, motivando la homosexualidad y otras prácticas vergonzosas, la verdad, que es vergonzoso hasta hablarlo, pero hay que decirlo, es el mundo en el cual estamos viviendo. El mundo en el cual estamos viviendo. Tú puedes ser lo que te sientas, y hoy por hoy se está tratando que ni siquiera los padres puedan intervenir en su decisión. Que ni siquiera los padres pueden intervenir en que alguien quiera tomar sus propias decisiones aún siendo un niño. Nuestra Constitución, ¿por qué hay tanto interés? No digo que no hayan otros intereses. Bueno, no quiero involucrarme mucho en este tema, pero sí quiero decir que la Constitución actual de nuestro país, la actual Constitución de nuestro país, defiende el valor de la familia, ¿ya? Y entrega a los padres el derecho preferente de educar a sus hijos. Si usted no lo sabía, eso aparece en nuestra Constitución, en la Constitución de nuestro país, y de la Constitución es la Carta Magna, y de la Constitución se extraen las leyes, ¿ya? Y en esa Constitución está una de las cosas que se resguarda en la familia. Lea la Constitución, los primeros capítulos, incluso aparece eso, y da a los padres el derecho preferente de educar a sus hijos. Si ese valor es vulnerado, si ese ítem es sacado, pierden los padres el derecho preferente de educar a sus hijos. Y en el caso, por ejemplo, que el niño quiera vestirse como niña, aún teniendo poquita edad, pero lamentablemente los niños, si se les habla de algo, si se les mete algo, se empiezan a manejar y empieza a hablárseles de eso, despierta ciertas curiosidades en los niños. Entonces es fácil para un adulto manejarlo. Y si el padre, aunque sea chico, se opone a que el niño pueda cambiarse el sexo, ya, porque esto también está ocurriendo, eso ocurre ya en Chile, las personas pueden cambiarse el sexo nominal en un registro civil. Un mayor de edad puede ir y cambiarse el sexo. Sobre 14 años creo que tiene que ir con un adulto, no lo recuerdo bien.
Entonces, si el niño quiere cambiarse de sexo y no lo apoyan, el padre pierde el derecho preferente de educar a sus hijos y toma ese derecho quien quiera asesorar al niño. Y para eso hay movimientos como el móvil y otros movimientos que quieren atrapar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. ¿Debemos estar apercibidos los padres? ¿Sí o no? Debemos volver a la senda antigua. Enseñarle y remarcarle a nuestros hijos que Dios creó un hombre y una mujer. Mientras nosotros los padres tengamos el derecho preferente, mientras la Constitución actual prevalezca y permanezca, los padres tenemos el derecho preferente de educar a nuestros hijos y debemos remarcar esta senda antigua, que parece arcaica, pero que no ha cambiado. Dios creó un hombre y una mujer. La ONU puede decir que hay 112 géneros. La gente, la sociedad puede decir 1000 cosas, pero Dios creó un hombre y una mujer. El otro lenguaje que se ha cambiado es que el lenguaje de que Dios bendijo el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Cómo encuentra usted que hoy día los matrimonios se estén divorciando y parejas homosexuales estén felices porque se pueden casar? Es un logro que una pareja homosexual se pueda casar. Se celebra, y sin embargo los matrimonios convencionales, heterosexuales, de un hombre y una mujer, hoy día muchos se están rompiendo, se están divorciando. Muchos matrimonios que se hacen duran muy poco. No digo y quiero hacer aquí una ventana, no digo de que efectivamente hay muchos matrimonios que fracasan. ¿Ya? Hay muchos matrimonios que fracasan. Y aquí quizás me voy a meter en un tema de que voy a encontrar oposición en usted o en alguien que me esté mirando, pero tampoco Dios avala que una mujer sea golpeada, que sea maltratada, que ande con sus ojos morados y negros porque se casó con un hombre golpeador y que tenga que subyugarse a eso porque es lo que le tocó. No estoy hablando de eso yo. A veces hay que tomar decisiones. Por eso digo, quizás no le guste lo que yo estoy diciendo, pero a veces hay que tomar decisiones por la salud propia y por la vida propia. Porque los femicidios han crecido un montón. Los homicidios, las golpizas, cosas que pasan a puertas cerradas. Porque a veces se trata de tapar cosas que ya realmente son irreparables. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. Pero sí quiero decir que así como se están rompiendo muchos matrimonios, hoy día hay otros que quieren casarse, hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Qué otro lenguaje se ha cambiado? El lenguaje de que los niños deben ser cuidados y educados sexualmente por sus padres. Nadie se metía en ese tema antes. Eran los padres los indicados para enseñarle a los hijos de sexualidad. Y yo quiero decir lo siguiente. Siempre lo digo acá en la iglesia y donde voy de repente a dar una charla, siempre lo digo. Todo lo que tú no le enseñes a tus hijos, alguien más se lo va a enseñar. Todo lo que tú no le enseñas a tus hijos, todo lo que tú no le enseñas a tus hijas, alguien más se lo va a enseñar. Si usted no le enseña por vergüenza, si usted no le enseña porque a usted no le enseñaron y aprendió así solito nomás y me da vergüenza hablarle de este tema a mi hijo, a mi hija, si usted no se lo enseña, alguien más se lo va a enseñar. Ya sea en internet, ya sea en los amigos, porque hoy día hay mucho acceso a la información, sobre todo los jóvenes, sobre todo las señoritas, hay mucho acceso a la información, un clic y aparece toda una información y video y cuanto más. Todo aquello que nosotros no enseñemos, alguien más se lo va a enseñar. Somos los padres los encargados de educar sexualmente a nuestros hijos, enseñarle a nuestras hijas, hablar con ellos. Esto también tiene que ver con esto de volver a la senda antigua. Hablar con ellos, habla con tu hija. A veces, ¿sabe que hay niñas que son tocadas, hay niñas que son abusadas por familiares, por familia, que son abusados, tocados sexualmente por alguien, quizás en su colegio, en el transporte escolar, un familiar, alguien que llegó a la casa. Y los padres estamos tan despreocupados de nuestros hijos que no nos damos cuenta. Tenemos que hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas, enseñarles
de sus partes íntimas, enseñarles que nadie les puede tocar, enseñarles y conocer a nuestros hijos, conocer sus actitudes, hablar con ellos, mirarlo a los ojos, cuando vuelven del colegio, cuando salen, mirarlo, escucharlo, y nos vamos a dar cuenta inmediatamente cuando algo les ha ocurrido, cuando algo intervino, cuando la droga quiera aparecer en el camino de nuestros hijos. Tiene que haber un padre con ojos abiertos, una madre con ojos abiertos que se dé cuenta de inmediato y pueda salvar a su hijo, rescatarle a tiempo. Miren cómo este tema nos va guiando hacia todo esto. Yo creo que por hoy vamos a llegar hasta aquí con este tema. Nos queda mucho más que conversar, porque este es un tema de consejería para la iglesia y también primeramente en nuestra vida personal. Pero debemos volvernos a la senda antigua. No permitamos que nuestro lenguaje, que nuestras costumbres, que nuestras tradiciones cristianas sean pisoteadas, sean vulneradas, sean estropeadas. Porque el día que esas tradiciones son dejadas de lado por nosotros mismos, perderemos nuestra identidad y perderemos nuestra esencia de pueblo de Dios. Hacía la introducción hablando del pueblo mapuche, pero este mensaje es para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene su lenguaje propio, que no es igual al lenguaje del mundo. El pueblo de Dios tiene su lenguaje. El pueblo de Dios tiene sus tradiciones. El pueblo de Dios tiene sus costumbres. El pueblo de Dios tiene su esencia y no podemos perderla, transarla ni venderla. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a llegar hasta hoy con este tema y lo retomamos el día sábado. No se lo pierda, porque la mejor parte es la que resta, que nos aconseja el Señor y cómo volvernos a la senda antigua. Amén. ¿Cuántos quieren volver allá? ¿Cuántos quieren retomar el camino de vuelta al Señor como padres, como hermanos, como hijos de Dios? Debemos volvernos. Amén. Vamos a estar orando. Amén. No sé si ha llegado alguno pedido de oración. ¿Sí? ¿Habrá llegado alguno más? Usted lo lee y después yo oro. ¿Ya? Mi hermana Yani ahí está buscando. Se me pierde. Sí, bueno, quiero aprovechar de decirle a nuestros hermanos, a veces hay hermanos que nos escriben, que nos saludan, pero en la transmisión en vivo los mensajes van subiendo y algunos cuesta bajarlos, no sé por qué razón no podemos leer el completo todos los que están, entonces por eso siempre vamos tratando de anotar y hay algunos mensajes que no alcanzamos a leer porque se ven luego ya que nos hemos despedido, así que pero damos gracias a cada hermano, cada persona que nos pide oración y que nos manda saludos también, ¿ya? Y si no leemos su pedido de oración acá, sepa que luego nuestra hermana secretaria de la iglesia toma todos los saludos y todos los pedidos de oración y los mandamos al WhatsApp de nuestra iglesia para seguir orando por todas esas peticiones desde nuestro hogar. Amén. Ahora sí. Amén. Nuestro hermano Renato pide la oración por un joven de 21 años, el cual fue apuñalado y se encuentra grave. Su nombre es Cristian Saavedra Muñoz. Amén, hermano Renato. Vamos a estar orando por su vida. Amén. Nuestra hermana Ana Basualto pide oración por su familia. Amén, que el Señor le bendiga. Nuestra hermana Rosita Tardón pide la oración por Juanita Quesada. Amén. Nuestra hermana Rosita Veloso pide la oración por su madre, amén, que ha estado complicada de salud. Y esos serían los pedidos de oración por el día de hoy, amén. 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 Ahí hemos leído los pedidos de oración. Yo le invito a que esté orando, ¿cierto? Por este joven que fue apuñalado, mi hermana Ana Basualto, ¿cierto? Mi hermana Juanita, y todos los pedidos de oración ya han sido nombrados. Y le pido a usted también que me ayude a orar. Amén. Desde su hogar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día donde hemos podido compartir de tu palabra, mi Señor. Tu palabra yo sé que nunca vuelve vacía, sino que va y produce un fruto en nuestra vida, Dios. Pero también en esta hora queremos rogar
clamar a ti por cada uno de estas personas, las cuales está pidiendo oración, que clamemos por ellos. Tú ya, Señor, has escuchado sus nombres. Mi Dios, los presentamos a ti sabiendo que tú tienes medicina en abundancia, que tú eres médico de médicos, Señor, y todopoderoso. Ruego en esta hora para que tu mano de misericordia y de amor pueda, Señor Jesús, bendecir ahora mismo y fluir tu espíritu sobre estas personas, Señor, y como fuego que quema, en el nombre de Jesús puedas bendecir, puedas sanar, puedas levantar a cada uno de los que hoy, Señor amado, está rogando ante tu presencia su bendición. La bendición de tu espíritu sea sobre sus vidas, mi Dios del cielo. Te clamamos en esta hora, rogamos tu intervención bendita sobre cada uno, mi Señor. Obra en prodigio y en milagro en esta hora. Señor, con fe lo clamamos en el poder de tu glorioso nombre. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno. Amén. A cada uno de los que hoy compartió con nosotros, ¿cierto? ¿Hay algo que leer? ¿Algo que decir? Hermana Yaris. ¿Han llegado más saluditos? Léalo antes que termine. Lo vamos a leer. Dice: la hermana Magali dice: gloria al Señor por su palabra tan viva y eficaz hoy, como ayer lo fue cuando Él me rescató de la oscuridad y me dio nueva vida. Aleluya. La gloria y honra solo a Él. Aleluya, dice. Amén, que el Señor la bendiga. Amén. Nuestra hermana Arieta, hablando del tema, dice: amén. Iglesia Pentecostal dice: amén, pastor, anhelamos volver a la senda antigua. Cariños, amado pastor, Dios le guarde junto a su hermosa familia e iglesia. Amén. Amén. ¿Esos han sido los saluditos? Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios bendiga a mis pastores, a cada uno de los que hemos compartido, hermana Arieta, ¿cierto? Mi hermana Magali. Amén. Que Dios bendiga a cada uno y que espero que este tema sea enriquecedor para su vida. Recuerde que el sábado lo continuamos. Ya tenemos que continuar hablando y qué es lo que nos dice Dios a nosotros, la iglesia del Señor, en medio de estos tiempos difíciles, cómo volvernos a la senda antigua. Ya nos vamos, nos retiramos porque yo me pongo a predicar y no termino más de acá. Así que ya nos vamos, que el Señor les bendiga. Amén, que la gracia del Señor sea sobre cada uno. Les amamos y nos reencontramos el día sábado en un nuevo culto online. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Muchas bendiciones para todos. Que el Señor les bendiga.